Bienvenidos, les saludamos en el amor del Señor. Estamos aquí para compartir nuevamente la bendita y poderosa palabra del Señor en una nueva cápsula que queremos compartir con ustedes, recordándole que la poderosa palabra del Señor que viene desde arriba, ¿no es cierto?, el tercer cielo, inspirada, nos comparte para entregar el mensaje del Señor. Y en esta oportunidad queremos saludar a todos nuestros hermanos que constantemente nos están visitando, nos están viendo a través, ¿no es cierto?, de estos videos, a través de esta plataforma YouTube, donde tiene una expansión bastante amplia a través de diferentes naciones, y queremos dar las gracias por compartir esta gran bendición. Usted ahí en pantalla, ¿no es cierto?, puede suscribirse, pinchar ahí en el link de la parte de abajo, ahí, suscribirse en YouTube, ver estos videos que los subimos constantemente, semanalmente estamos subiendo, y usted tiene la oportunidad de ver la enseñanza que Dios nos tiene preparada y también compartirlo con otras personas que también necesitan de la palabra del Señor. En estos momentos vamos a hablar de un tema bien especial, vamos a ser bien específico por razón del tiempo, y consideramos que en este tiempo final, en este tiempo profético, escatológico, es importante dar a conocer algunas directrices en relación a lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra, y qué es lo que Dios nos está advirtiendo a través de su palabra, lo que nos está enseñando, lo que nos está guiando para que usted esté apercibido. Normalmente estamos repitiendo esta señal, ¿no es cierto?, dentro de los estudios escatológicos que hemos compartido acá, donde damos a conocer lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña, nos apercibe y nos está indicando de qué manera nosotros podemos estar, ¿no es cierto?, con ese conocimiento que es a través de la palabra, que es la sana doctrina. Aquí está la información genuina, fidedigna, la bendita palabra del Señor, donde nosotros vamos a recibir la instrucción genuina, real. De ningún otro lado podemos recibir una instrucción que no sea de la bendita y poderosa palabra del Señor, la sana doctrina. Usted solamente guíese por lo que la Escritura nos enseña y va a ver cómo su vida va a cambiar, cómo su vida va a tener una dirección correcta. En esta hora vamos a hablar de un tema que el Señor nos está alertando, nos está percibiendo, una alerta para el pueblo de Dios en este tiempo, que tiene relación con lo que se está preparando en el planeta Tierra con el nuevo orden mundial y la famosa Agenda 2030, lo que está significando todo esto y hacia dónde va, y qué es lo que se está preparando para este nuevo orden mundial. ¿Amén? La Escritura nos enseña lo siguiente. Vamos a ir al libro de Ezequiel, en capítulo 12, versículos 28, donde ella nos va a direccionar y nos va a enseñar en esta oportunidad. Le vamos a dar lectura entonces en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 12, versículo 28, y después vamos a estar leyendo Ezequiel capítulo 18, verso 32. ¿Ven? Dice así: diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. En Ezequiel 18, 32 dice lo siguiente: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén. Acá la palabra del Señor nos está indicando dos cosas bien específicas. Una, en la cual nos dice: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. O sea, en resumen, Dios nos está diciendo que su palabra, es decir, esta palabra, se cumplirá, sí o sí. Esta palabra se cumplirá, sí o sí. Querámoslo creer o no, pero ella se va a cumplir. Y dice también en el otro texto, Ezequiel 18, 32, dice: porque Jehová no quiere la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O sea, Dios no quiere la muerte del ser humano. Dios quiere que se conviertan para que tengan vida y vida eterna. ¿Me entiende? Entonces, en esta alerta, Dios nos está preparando a la iglesia
para que estemos apercibidos, para que podamos comprender realmente los tiempos de Dios. Y son tiempos bien especiales, tiempos que muchas veces no tienen ninguna relación con el tiempo nuestro. Muchas veces el tiempo nuestro es tan ínfimo, es tan pequeñito que no tiene relación con el tiempo de Dios. Muchas veces el tiempo nuestro es tan extendido, pero para con Dios es así de pequeñito. ¿Me explico? ¿Por qué se lo digo? Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Esto es un texto de apoyo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, mas, oh amados, aquí está hablando Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se da cuenta? O sea, está hablando Pedro que los tiempos de Dios son totalmente diferentes al tiempo que el ser humano vive aquí en la tierra. Es decir, si el Señor Jesucristo estuvo acá en el planeta Tierra hace 2000 años, es decir que han pasado solamente 2 días. La palabra nos enseña, nos dice claramente que para con el Señor un día es 1000 años. Y 1000 años es un día. ¿Se da cuenta? O sea, el tiempo de Dios es totalmente diferente al tiempo en el cual nosotros nos guiamos por estos famosos relojes, ¿no es cierto? Donde están las 24 horas del día, los 365 días del año, donde están las estaciones, ¿no es cierto?, del año, las 4 estaciones, ¿no es cierto?, donde nosotros como seres humanos nos guiamos en base a eso. Y vamos, ¿no es cierto?, coordinando nuestra vida diaria, y así van pasando el tiempo. Pero el tiempo de Dios es totalmente diferente al nuestro, porque el tiempo de Dios en esa cosmovisión, en ese tiempo de Dios del tercer cielo, es totalmente diferente al tiempo del ser humano. Para nosotros un tiempo determinado aquí en el planeta Tierra pueden ser 1000 años, pero resulta que para el tiempo de Dios puede ser un día. No tiene ninguna relación, ¿se da cuenta? Pues es que es importante cuando Dios dice, hey, estén apercibidos, estén atentos, porque hay cosas que ustedes dicen que es para largo tiempo. No, es ahora. Las cosas que yo he diseñado, las cosas que yo he dicho se van a producir ahora ya. Ustedes quieran o no creer, pero ya el tiempo está cumplido, ya no hay más tiempo. De tal modo que en ese sentido, en esa dirección, es como Dios nos quiere enseñar a nosotros. La perspectiva de Dios es totalmente diferente a las nuestras. Y nosotros estamos viviendo acontecimientos que realmente a nosotros nos llenan muchas veces de situaciones encontradas, de lo que se está produciendo en el planeta Tierra, de lo que se está produciendo en nuestro país, en relación a lo que es la sociedad, a lo que es el comportamiento del ser humano, a lo que es la información que se ventila a través de los medios de comunicación. Y hay algo muy importante que usted tiene que saber: la venida del Señor es inminente. El rapto de la iglesia es real, verdadero, es concreto, es específico, no hay vuelta atrás. El tiempo de Dios se está desarrollando paulatinamente. Ya esto comenzó y no tiene vuelta atrás. Es decir, las profecías bíblicas se te van a cumplir, querámoslo o no creer, pero ellas ya dieron el inicio y ellas se van a cumplir al pie de la letra. Tal como está diseñada, querámoslo o no, se van a cumplir. Es decir, en otras palabras, el inicio de la redención comenzó. El rapto de la iglesia está por suceder en cualquier momento. El periodo del, ¿no es cierto?, lo que se dice en Apocalipsis, el gobierno del anticristo, que se conoce hoy en día como el nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial que muchos líderes de las naciones están pidiendo, que exista un líder que ponga orden, que ordene el planeta Tierra, las naciones. Eso se llama el nuevo orden mundial. Y en la escritura, en el libro de Apocalipsis, se llama el gobierno del anticristo. ¿Qué va a pasar en este nuevo orden mundial, que es sinónimo del gobierno del anticristo? Dice que existirá un solo líder, o sea, el anticristo, donde habrá una sola moneda, o sea, va a desaparecer el dólar, el peso, habrá una sola moneda. Existirá la marca la bestia, ¿no es cierto?, en su mano derecha o en la frente, donde las personas no podrán comprar ni vender si no tienen esa marca. O sea, la computación, el sistema de biometría, todo eso va a funcionar. Esa es la tecnología que tenemos hoy en día. Y en base a eso, ¿no es cierto?, una pistolita, usted le van a pinchar ahí, usted va a tener el chip, va a tener todo grabado ahí en el sistema computacional, ¡pum!, y usted va a tener toda la información suya de, ¿no es cierto?, la capacidad económica que usted tenga, que le va a permitir comprar, vender, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por otro lado va a existir un solo líder que va a gobernar el mundo entero, va a dirigir este mundo, las naciones se van a tener que alinear, van a tener que obedecer, y aquel que no quiere obedecer, ¿no es cierto?, que no fue considerado en el rapto de la iglesia, esa iglesia tibia que no creyó, que anduvo en dos aguas, que era cristiano y no era cristiano, o era cristiano los fines de semana, los domingos, y en la iglesia se golpean el pecho, después ya del lunes a sábado tenían otra conducta, otra forma de ver la vida, más libre, más sin obedecer la palabra del Señor, sin someterse a la palabra. Esa gente se quedó, aún creyendo en Dios, pero van a tener que, ¿no es cierto?, obedecer a todo este periodo de lo que es el nuevo orden mundial, con este líder que se llama el gobierno del anticristo. Dice que los primeros 3 años y medio, porque son 7 años, los primeros 3 años y medio, paz y seguridad, y los otros 3 años y medio viene la gran tribulación. O sea, van a venir hechos muy, muy fuertes para el planeta Tierra, donde el ser humano va a tener que experimentar esto, y desgraciadamente, con mucha tristeza lo digo, en ese periodo va a ser terrible para el ser humano poder vivir ahí, en esa situación. Más terrible va a ser para aquellos hijos de Dios que se quedaron, que vivieron su vida en forma muy liviana, sin considerar las cosas de Dios, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, sin tomar en cuenta la deidad del Espíritu Santo, faltándole el respeto constantemente, sin considerar que el Señor está vivo, que está sentado a la diestra de los Padres Todopoderosos, que existe, que es real, ¿no es cierto? Hoy en día domingo, en esta Semana Santa, hoy día estamos en Semana de Resurrección, este día domingo, mucha gente, ¿no es cierto?, va a considerar las cosas del Señor, hacen un recogimiento, ¿no es cierto?, que no comen carne, comen pescado, viene todo un concepto religioso. Un sistema paganismo ahí que es pura hipocresía en el fondo, porque 3 días se recogen, no hacen esto, lo otro, pero los otros días hacen lo que quieren, o sea, desobedecen totalmente a Dios, y sus vidas son placenteras, hacen y deshacen, sin considerar a Dios para nada, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Eso se llama religión. Bueno, como Dios no es religión, Dios es espíritu y es verdad, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él viene a buscar hombres y mujeres que realmente estén comprometidos con Él, que crean en su palabra, que crean en su presencia, y que hayan, ¿no es cierto?, dado ese paso de fe, aceptando a Cristo como su Salvador personal, teniendo una nueva regeneración, ¿no es cierto?, un arrepentimiento como corresponde, creyendo en su corazón, confesando con sus labios, y, ¿no es cierto?, para que tengan este nuevo renacer, un nuevo nacimiento. Como dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento, un nacimiento real, espiritual, de tal modo que para que tú tengas participación en el reino de Dios y seas considerado, ¿no es cierto?, con un nuevo nombre que el Señor te otorga, que está inscrito en el libro de la vida. Cuando tú vienes a Él, te arrepientes de todos tus pecados, ¿no es cierto?, los confiesas y eres una nueva criatura. Todo esto tiene relación con lo que significa el plan de redención de parte del Señor. Y en esta alerta espiritual para la iglesia, donde el mover de este nuevo sistema mundial que se está formando, como es el nuevo orden mundial, tiene mucho que ver con la Escritura, porque la Escritura nos advierte a nosotros de los hechos que van a producirse. Yo te quiero dar una pequeña información más o menos de lo que significa el nuevo orden mundial, quiénes son los organismos que están comprometidos, ¿no es cierto?, la ONU, y qué es lo que significa la Agenda 2030, para que tú puedas abrir tus ojitos. La Iglesia del Señor, específicamente los cristianos, abran sus ojos, se saquen esa venda espiritual que tienen, los tienen cegados, y pueden entender realmente lo que significa la palabra del Señor, pueden entender el mensaje del Señor, porque cuando el Señor vino también a predicar el Evangelio, vino a enseñar, habían 2 grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, hombres que no creían, pues no entendieron lo que el Señor quiso expresar, lo que enseñó. No lograron entender el tiempo, no entendieron el mensaje del Señor, no lo comprendieron. ¿Y qué les dijo el Señor a esos 2 grupos religiosos? Como que si el Señor estuviera ahora, estaría diciendo: vosotros sois generación de víboras, lagartos, hipócritas, les decía, sepulcros blanqueados, te golpeáis el pecho, sabéis la ley, pero no la cumplen. Es decir, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día muchos, ¿no es cierto?, dices: no, yo me conozco la Biblia, tengo curso de teología, soy pastor, soy líder, soy aquí, soy sacerdote, soy no sé qué cosa. Ahora, como están los apóstoles, los profetas, no sé si habrán serafines, querubines que se hayan autonombrado, porque falta poco que se nombren así. Todos estos falsos, pues son puros falsos. Dios le dice:
vosotros sois sepulcros blanqueados porque no hacéis la voluntad. No habéis entendido la palabra, no habéis comprendido la palabra. Y no queréis comprenderla porque, no sé, por tu conveniencia, ¿no es cierto? Muchos liderazgos por conveniencia no quieren cumplir la palabra, la acomodan, la tergiversan, la manipulan y al final se transforman en verdaderos mercaderes espirituales. Es decir, negocian la palabra por interés personal, para hacerse rico, para que entre más dinero a las arcas de la iglesia, ¿no es cierto? Con esas teorías de que el diezmo es obligación, o si no, maldito será, y tanta cosa que amenazan y asustan a las personas. Todo eso es falsedad, porque eso no está en la Escritura. Porque como no la conocen, hablan cosas que no saben. Porque para que sepan, el diezmo era para el Antiguo Testamento, por si no lo sabían. Y acá en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, se habla de ofrenda, para que logren entender. Y la ofrenda es como tú dispusiste en tu corazón para dar al Señor. Es algo voluntario, es mucho más que un diezmo, pero es algo voluntario que nace de aquí. Por eso que es importante cuando el Señor te llama, y si tú realmente lo amas, tú vas a actuar aquí, con amor, con convicción, creyendo y apoyando la obra. Eso es todo. Pero no es para hacerse millonarios. Y los líderes que toman esas plata y se hacen para ellos. No, también están errados. También están errados. ¿Qué dice el Señor? Dale a las viudas, dale a los huérfanos. Alimenta la casa del Señor. Claro. ¿Por qué tengo que ir toda la plata para mí, comprarme casa, auto, qué sé yo, y el resto la Grey está pasando hambre? ¿Por qué no creamos ollas comunes? ¿Por qué no vamos en apoyo de aquí, del otro? Y si tú puedes vivir con 500.000 pesos listo, y si entraron 5 millones, todo el resto para la obra del Señor, para pagar arriendo, no sé, luz, agua y alimentación, canasta familiar, vamos allá, al enfermo, a la viuda, etc. Si no es para, esta cosa no es para lucrarse, esto es por fe, dar buen testimonio. ¿Qué está pasando? Por eso que Dios dice, alerta, alerta, porque si no muchos se van a quedar, ¿ok? Bien, vamos a entrar el tema de lleno acá, y como decíamos, la palabra del Señor en el libro de Ezequiel nos está hablando de dos situaciones. Una, que la palabra se va a cumplir, y la otra, que Dios no quiere la muerte del, ¿no es cierto?, del hombre en sí, de la criatura. Dios quiere que se conviertan, ¿no es cierto?, y que vivan, que tengan la vida eterna, que procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué? Sabemos que los tiempos de Dios son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Los tiempos de Dios no son los mismos los nuestros. Pedro en 2 Pedro capítulo 3 verso 8 nos habla de este tema, nos dice que más amado, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, es el tiempo cronológico de Dios y acá está el tiempo del ser humano. Para nosotros puede pasar desde que Cristo ascendió al cielo, han pasado 2000 años, pero para Dios acá arriba han pasado solamente 2 días. ¿Por qué? Aquí lo dice su palabra, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, o sea, para Dios. Eso es. Por eso que Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, no lo ignoren, que para con el Señor, o sea, para Dios, para con el Señor Jesucristo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mira, grábate esto en tu espíritu. Lo está diciendo Pedro. Pedro recibió la información, la está compartiendo. Dice que no lo ignoremos. No tengamos esto por ignorancia. O sea, estamos en el 2023, se han pasado 2 días que el Señor ascendió a los cielos. 2 días. 2 días. Y nosotros han pasado 2000 años. O sea, esta palabra se está cumpliendo, pero a cabalidad. Así, va funcionando rápidamente. Esto se va a cumplir sí o sí, querámoslo o no. Y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás para la humanidad. La palabra se va a cumplir. Amén. Para que tengamos claro esto, iglesia amada, para que tú te puedas deslizar como corresponde en este tiempo, en esta alerta que Dios nos está advirtiendo. Amén. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el nuevo orden mundial para que tú logres entender qué significa todo esto. ¿Ya? Dice, el nuevo orden mundial dice que hoy en día existe sufrimiento físico, mental e incluso espiritual generalizado en todo el mundo. La suposición de muchos es que una vez que se termine la pandemia, todo volverá a la normalidad. Pero los globalistas mencionaron que el mundo nunca volverá a la normalidad. El gran reinicio, como lo llama el Foro Económico Mundial, el virus corona, fue un catalizador para la introducción del objetivo globalista de un nuevo orden mundial. A ver, o sea, todo lo que nos identifica está siendo atacado, como por ejemplo el código genético. ¿Se da cuenta que el código genético a través de muchas situaciones está siendo atacado? Algo que creó Dios, algo sagrado.
Bien, para que sepa, la ONU fue creada en el año 1945, o sea, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue creada con un objetivo para la paz. Las grandes ONG que se crearon para cuidar la naturaleza, los grandes líderes, dicen que la ONU, dicen los grandes líderes, que es una organización donde se cobija mucha cosa negativa, mucha cosa falsa. Y no se detiene. Esta organización está controlada por oligarcas. ¿Quiénes controlan la ONU? Oligarcas. ¿Quiénes son? Son gente millonaria, que son criminales, son propietarios de las Naciones Unidas, y la codicia es su principal motor para aplicar la Agenda 2030. Es decir, la ONU está, ¿no es cierto?, comandada por oligarcas, gente de mucho dinero, la élite del mundo que gobierna esta organización nacional de las Naciones Unidas. De tal modo que la oligarquía de la ONU es la que controla el mundo. Los oligarcas, ellos se reúnen, dice, una vez al año en Davos para analizar la Agenda Davos, que hoy se conoce como la Agenda 2030. ¿Se da cuenta? De tal modo que ahí tenemos ya ese mover dentro de la ONU, donde dice que en el Fondo Monetario de la ONU existen dos familias que ostentan la mayor riqueza del mundo, como es la banca Rothschild y la banca Morgan. Son dos grupos de familias que tienen el control de la ONU, que son los más poderosos. Otra información que es importante que ustedes la sepan, yo le estoy dando pequeños links nomás y a grosso modo por factor de tiempo, pero quiero que entiendan que acá en Chile también existe la ONU. En el año 1962 Chile construye un nuevo edificio de la ONU bajo los gobiernos de Eduardo Frei, padre, y Jorge Alessandri, la cual está ubicada en la comuna de Vitacura, número 3241, al costado del Parque Bicentenario. Chile es el país de Latinoamérica más fácil para operar en materia de la Agenda 2030. Silvia Ruz, que es la coordinadora de la ONU en Chile, ha manifestado que Chile es un experimento de la Agenda 2030. Mire qué interesante. O sea, ponga atención a esta declaración de esta persona, porque dice que Chile es un país en experimento de la Agenda 2030. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la vacuna, que nosotros éramos un país de experimento? Nosotros teníamos todas las vacunas, pero los otros países vecinos ninguno tenía vacuna, unos que otros. Pues bien, dice que existe en Chile de sectores de derecha y de izquierda que pertenecen a la masonería, quien a su vez está inserta en la ONU. Esa es otra verdad fundamental para que usted logre entender. La masonería está insertada en la ONU, acá en Chile existe la masonería, y aquí en Chile ciertos señores políticos, tanto de derecha como de izquierda, están involucrados en la masonería, son miembros de la masonería. De tal modo que cuando nosotros vemos estos señores políticos discutiendo aquí, que allá, que uno que el otro, no llegan a acuerdo, desgraciadamente ellos salen al descubierto que es pura falacia, es pura mentira, porque ellos están coludidos, están unidos en la élite de los poderosos en Chile. De tal modo que esa situación políticamente cuesta mucho creerla, porque están todos involucrados, tanto derecha o izquierda. Es cosa de ver nuestro país, cómo está la convulsión, cómo está, ¿no es cierto?, la intranquilidad en nuestro país, cómo está la situación social, cómo está el clima en este país, cómo se están produciendo hechos muy lamentables, donde vemos que en menos de un mes han muerto 3 funcionarios de Carabineros, donde se conversa mucho de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, atacan a Carabineros, dicen los otros por aquí, otros por ahí. O sea, nadie llega a un acuerdo y nadie hace absolutamente nada. Y este país está moralmente en el suelo, porque se están produciendo muchas cosas a través de un tiempo hasta ahora, que el país va en decadencia, desgraciadamente. Pero nosotros sabemos, como hijo del Señor, que es una situación inevitable, porque la palabra lo describe, que en el futuro la maldad aumentará mucho, ¿no es cierto? Aumentará mucho la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. Eso es lo que nosotros sabemos que va a producirse sí o sí, de tal modo que esto es totalmente espiritual. La iglesia tiene el conocimiento de las cosas que están pasando, por eso que la iglesia tiene que hacer tiene que haber un solo discurso en la iglesia. Hablar a las personas que procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados. Cristo viene pronto, es el mensaje de la iglesia. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Señor, creer en su palabra. A eso Dios nos ha llamado. No meternos en cosas políticas, porque no es nuestra función.
Nosotros somos de un solo gobierno, un gobierno, ¿no es cierto?, teocrático. Ese es nuestro gobierno, teocrático, que es el gobierno de Dios. Ese es como decir nuestro partido político, esa es nuestra identificación. Yo soy teocrático, gobierno de Dios. Yo en Él creo, ese es el gobierno real para mí, que Dios gobierna mi vida, teocrático. Lo demás son de humanos que no tienen mayor trascendencia para nosotros los hijos de Dios, que hemos sido lavados, redimidos por la sangre del Cordero. Amén. De tal modo que tenemos que seguir esa línea. Amén. Pues bien, yo les tenía que compartir también sobre lo que la palabra de Dios nos dice también, y ya conocemos lo que es la Agenda 2030, que también es un mecanismo que lo está manejando la ONU, que lo está manejando la ONU en Chile, que lo está manejando la ONU a nivel nacional, internacional, y esta Agenda 2030 es una mezcla de 17 situaciones que van a direccionar, ¿no es cierto?, a los países. Son 17 objetivos globales orientados a la preservación y cuidado del medio ambiente, el fin de la pobreza y una prosperidad económica a nivel global. ¿Amén? Ese es como a grosso modo lo que significa la Agenda 2030 en términos generales. Usted la puede leer, pero aquí quiero llegar yo. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, de esta Agenda 2030, es lo mismo que dice Apocalipsis, el gobierno del anticristo. ¿Qué quiere decir? Que todo este mover que se está preparando a nivel mundial, donde están hablando del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, donde los países se van a tener que alinear, donde van a tener que obedecer sí o sí, la Agenda 2030 se va a tener que cumplir de aquí al 2030, querámoslo o no, pero todo esto está llevando para que el nuevo orden mundial se cumpla como está escrito en su palabra, el gobierno del anticristo. Eso es, nada más que eso. El nuevo orden mundial es sinónimo del gobierno del anticristo, pero está escrito aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis. Así que usted, como hijo de Dios, hay una alerta para que usted pueda considerar estas cosas y tenerlas muy claritas, ¿ya? Dice que antes del rapto vendrá un mover que se llama apostasía, que en el griego significa alejamiento. Eso se está produciendo ahora ya. Por eso que este es un proceso, un caminar sin retorno. Ya comenzó el periodo de la, ¿no es cierto?, donde el Señor viene a buscar a su iglesia. Dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero las cosas proféticas se están cumpliendo. 1 Timoteo 4, verso 1 al 5, nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Se fija? Hoy en día se da mucho eso, que muchos están escuchando doctrina de demonios, a gente que está engañando en la iglesia, que los engañadores vienen tanto externos como internos. Dentro del cuerpo de Cristo hay gente que está infiltrada, que está engañando con doctrina, con situaciones, con discursos de prosperidad, con movimientos espirituales que no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo, y todos lo relacionan con el mover del Espíritu Santo, y a veces son situaciones demoníacas, son situaciones realmente sentimentales, emociones del ser humano que actúan ahí y confunden. Nada de eso muchas veces se compara o tiene que ver con la palabra del Señor, para que usted lo tenga muy claro, amada iglesia. Usted tiene que discernir los tiempos, discernir los espíritus, discernir las situaciones. Amén. Dice luego el verso 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse y matarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hemos llegado a un punto en la cual, dentro de este mover de apostasía, se nos está haciendo creer muchas cosas. Como ejemplo, que dentro del abandono de la fe y el estado original en que Dios nos creó, hoy en el siglo XXI se dice que tú no eres hombre, eres mujer. Y tú no eres mujer, eres hombre. ¿Se fija? Lo que se está hablando ahora del mover de la diversidad de género, se está hablando de ese lenguaje. O sea, si tú eres hombre, dices, no, si tú no eres hombre, tú eres mujer. Y el hombre se transforma en mujer. Y se hacen operaciones, se hacen cosas, se visten como mujer. Y ahí, pues, y somos hasta diputados. ¿No es cierto? Somos hasta diputados y andamos ahí. Y el otro dice, no, tú no eres mujer, pues eres hombre. Entonces ya, se visten como hombres, se cortan el pelo, actúan igual que los hombres, pero son mujeres, pero actúan como hombres. Eso es lo que está en la mente del ser humano, eso es lo que es apostasía, eso es lo que están tergiversando todo este mover. Pero
Dios en Génesis creó al hombre y a la mujer, o sea, macho y hembra, no creó un tercer sexo o un tercer género. Género masculino, género femenino, no hay más. Es decir, el hombre tiene cromosomas Y y la mujer tiene cromosomas XX. No hay más, no hay más. Y eso es lo real, eso es lo verdadero. Y eso lo dice la palabra en el libro de Génesis, cómo Dios creó al hombre y a la mujer. No sé de dónde sacaron todo lo demás, pero bueno, eso es transgredir la palabra de Dios. Y en base a todo eso, ¿no es cierto? Dios nos está exhortando, como dice la palabra de Dios en Efesios 5, versos 6 y 17, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y levántate de los muertos, dice, mire, y te alumbrará Cristo. A ver, y verso 15 terminando dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto no seáis sensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, entendido. ¿Cuál es la voluntad? Aquí está la voluntad del Señor. Esta es la voluntad. Aquí está la voluntad. Conocer al Señor y de predicar el Evangelio. ¿Y cuál es la voluntad? Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la voluntad. Que tú procedas al arrepentimiento, conozcas la verdad. Este es el camino. No creas a ninguna mentira. No creas situaciones extrañas que dicen, no, si tú eres hombre puedes ser mujer. No, si tú eres mujer puedes ser hombre. No creas esas cosas. Dios te lo está diciendo clarito, clarito, clarito. Sean sensatos y sean sabios. Dice Judas, capítulo 1, verso 4, otro texto de apoyo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Judas está diciendo que hay gente encubierta que está dentro del cuerpo de Cristo, que están encubiertos, que están en las congregaciones, que están ahí al acecho como verdaderos leones, rugientes al acecho. ¿A quién se van a devorar? Con situaciones encubiertas, con situaciones impías, con situaciones de mentira, de engaño, para tergiversar la verdad. Están dentro del cuerpo de Cristo, están dentro de la iglesia. Y muchas veces se suben arriba del púlpito, y muchas veces exhortan, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante que tú tengas clarito lo que significa el discernimiento de espíritu, tener clarito todos los conceptos, tener claro lo que dice la palabra del Señor en respecto a estos tiempos finales. En esta alerta, Dios nos demanda que tenemos que estar apercibidos, tener conocimiento de la palabra del Señor, ser prudentes, pero más aún, proceder al arrepentimiento y convertirse al Señor. Hoy día, domingo, en esta Semana Santa, muchos en el planeta Tierra, muchos han hecho un recogimiento y recogen, ¿no es cierto?, espiritualmente, y hoy día se celebra, ¿no es cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se nombran 3 días de Semana Santa. Pero ¿sabes lo que Dios dice? Dice, no, yo no quiero eso, no quiero 3 días. Yo quiero que tú seas cristocéntrico, yo quiero que tú todos los días vivas conmigo a mi lado. No que 3 días te acerques a mí y los otros días te alejes de mí. No. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada la hipocresía. No le agrada el engaño. ¿A quién vamos a mentir? Pues si no le vamos a mentir. Pues. Entonces, tú tienes que convertirte realmente. Y especialmente tu iglesia amada. Tienes que ser veraz, tienes que ser de una sola línea, tienes que ser cristocéntrico, tu vida tiene que ser cristocéntrica, tienes que tener conocimiento de la palabra, vivir la palabra, ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Andar en la luz, no en tinieblas. Ser la sal de la tierra. Que tú sí seas sí, tú no seas no ambigüedad, no medio camino, no tibio. Los tibios se los vomita en su boca. Amén. Así que esa es la advertencia de parte del Señor en esta alerta que estamos viviendo en este tiempo, donde este nuevo orden mundial, la Agenda 2030, está llevando al mundo a creer cosas que no corresponden, pero mucha gente va a creer eso, lo va a considerar,
este Chile está siendo direccionado, ¿no es cierto?, por la ONU, está siendo, ¿no es cierto?, la sede de gobierno no está ahí en la Alameda, está allá en Vitacura, donde está la casa de la ONU, esa es la sede de gobierno, la de acá es una sucursal, que es donde Boris obedecen los mandatarios, obedecen la voz de la ONU, porque así está escrito, así va a ser. La ONU es la que tiene el control de la humanidad, está direccionando, está creando todas estas cosas, y tú tienes que abrir los ojos, y le tienes que abrir los ojitos, entender, usa esto, dale, pide a la Secretaría de Sabiduría, entiende los tiempos, mira lo que está pasando. Así que el mensaje del Señor va direccionado a aquello. Pedro dice, otro texto de apoyo, 1 Pedro 4:7, dice lo siguiente: más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y prudentes, o sea, ser sobrios, ser templados. Y con esto termino. Efesios 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es el punto. Ese es el punto. La lucha 24/7, ¿no es cierto? Nosotros estamos constantemente en una lucha espiritual con nuestro adversario, que es Satanás, el diablo, y todas sus huestes, sus potestades, sus principados, sus gobernadores, ¿no es cierto?, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. De tal modo que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, nos ha dado el Espíritu Santo que está con nosotros, está aquí adentro. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dice las cosas que tenemos que decir y las cosas que no tenemos que decir. De tal modo que este es el mensaje para ti, amada iglesia, en esta alerta espiritual. Estás viendo que el nuevo orden mundial se está preparando, la Agenda 2030 está tomando su control. Tú tranquilo, tú sigue tranquilo, tú en paz. La fe te va a dar seguridad, la fe te va a dar tranquilidad, que no impere el temor. Mira, ya comenzó este inicio sin detención, o sea, el reloj ya está marcando próximo a las 12. Esto ya no se va a detener. Esto ya comenzó a accionar. El plan de Dios está accionando ya hace mucho tiempo. Y recuerda, 1000 años para Dios es un día. Amén. Dejamos hasta aquí esta cápsula de bendición para usted. Recuerde, suscríbase aquí en YouTube. Aquí pinche la campanita para que puedan llegar los videos y usted pueda compartir con otros hermanos esta enseñanza de lo que significa la bendita y poderosa palabra del Señor. Esta alerta para la iglesia en el nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Esto es real, esto es verdadero. Recuerda, Cristo viene en cualquier momento. Viene el rapto de la iglesia y comienzan la última semana de Daniel se comienza a desarrollar. Los primeros 3 años y medio es el proceso donde esos 7 años el gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial, va a tomar el control. Recuérdalo. Los primeros 3 años y medio de paz y seguridad. Los segundos 3 años y medio es de la gran tribulación, donde Satanás con todas sus huestes va a atacar a la humanidad, va a ir en contra del ser humano, va a tomar el control, y todos aquellos que se hayan quedado van a tener que pasar por situaciones muy tristes, dice la Escritura. Amén. Van a recibir la marca de la bestia en su mano derecha, en su frente, etcétera, todo lo que viene. Posterior a eso viene la batalla del Armagedón, todo el escenario. Apocalipsis capítulo 14 de las copas que fueron derramadas, la sexta copa. Usted se recuerda, aquí lo dice la palabra del Señor, en el río Éufrates, si no me recuerdo, el río Éufrates, donde sale que se está secando en un 90%. Y usted dice, bueno, ¿por qué se está secando? Bueno, porque está en el Apocalipsis, búsquelo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, donde habla que el ángel, el sexto ángel, derrama la sexta copa en el río Éufrates. Fíjese, tiene el mismo nombre, el río Éufrates, y este se secó. Y hace toda una elocuencia, dice que para que vengan, ¿no es cierto?, los ejércitos del oriente. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes están para allá, para el oriente? Piénselo. Y ahí se va a desarrollar en ese valle Meguido la batalla del Armagedón. Amén.
todo esto está escrito acá en la palabra, por eso usted tiene que saberlo. Yo no le puedo explicar porque por tiempo no podemos extendernos mucho, tenemos un tiempo limitado y está todo aquí en la palabra. Lea la escritura y se va a enterar de todas estas novedades que son verdades absolutas, concretas. Amén. Que el Señor les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad y la paz del Señor con ustedes. Shalom. Y una gran multitud de todo pueblo y nación, postrados sobre sus rostros, adoran al que vive.